Señoras y señores, buenas tardes. Les agradecemos, como ya es costumbre, a veces es difícil medir los tiempos cuando se está debatiendo decisiones de Estado en el seno de un Consejo de Ministros y además porque hemos participado de forma multisectorial, encabezados por el señor Presidente de la República, del aniversario del funcionamiento de los tambos, que son estas infraestructuras que traen la presencia del Estado, sobre todo a nivel rural y de la selva del país, como él lo ha explicado hace algunos instantes en el patio de Palacio de Gobierno. Las disculpas por el inicio de esta conferencia de prensa. El día de hoy hemos tenido una extensa agenda que ha contemplado proyectos normativos de parte del Poder Ejecutivo, y sobre la marcha de esta sesión recibimos la buena nueva del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Hoy hemos asistido a una nueva era, como lo han señalado muchos expertos en materia de derecho internacional. Se ha escrito una nueva página en la historia, en este hito histórico del restablecimiento de relaciones no solo diplomáticas, sino económicas entre dos pueblos, como lo explicará asumiendo la posición del Estado peruano, como bien lo ha hecho el señor Presidente de la República, Ollanta Humala, hace algunas horas, el canciller del Perú, Gonzalo Gutiérrez. Él nos va a hablar al respecto de este tema. Hoy, entre los principales temas ventilados en sesión de Consejo de Ministros, hemos tenido un proyecto de ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del factoring y el descuento presentado por el Ministerio de la Producción. Para entender la trascendencia de esta norma, voy a dejar en el uso de la palabra al señor Ministro de la Producción, Piero Gessi, el que además nos señalará también de la aprobación de otras herramientas de gestión y de leyes que se han aprobado recientemente también en el Consejo de Ministros. Señor Ministro de la Producción. Muchas gracias, Presidenta del Consejo de Ministros. Efectivamente, el tema es un poco técnico, pero es importante. Las empresas, muchas veces MIPYME, que son proveedoras a empresas grandes, reciben su pago con un retraso normalmente de 90 a 120 días y ese dinero lo tienen inamovilizado. Lo que estamos haciendo es generar un mecanismo que permita que las facturas que tienen esas empresas las puedan ser descontadas a una tasa de interés mucho más baja, promoviendo el mercado de factoring. En este momento las facturas no son un título de valor, en la medida que se conviertan en un título de valor van a poder descontar. Para todo fin práctico lo que significa es que una empresa MIPYME, en vez de tener un costo de financiamiento de capital de trabajo de alrededor de 20-25%, ese costo de financiamiento podría bajar en la medida que tengan facturas de empresas tractoras grandes a 6 o 7%. Es una caída sustancial en el financiamiento a un sector que claramente pierde competitividad por su alto costo para financiarse en el corto plazo. La segunda medida que mencionó la Premier es que, como sabemos, el Perú tiene un rezago muy grande en el área de investigación y desarrollo para la innovación empresarial. Somos un país que gastamos aproximadamente 0.12% del PBI en investigación y desarrollo, y eso es más o menos un sexto que el país promedio de América Latina y un 20avo que un país promedio de la OCDE, club al que aspiramos ser miembros en algunos años. Entonces tenemos un rezago casi tan grande o tal vez tan grande como en educación, en el área de investigación y desarrollo, y estamos haciendo medidas, tomando una serie de medidas para cerrar esa brecha, que es importantísima y fundamental para el crecimiento de un país en el largo plazo. Hemos enviado al Congreso una medida que permitiría que las empresas puedan reducir sus gastos en investigación y desarrollo del impuesto por un factor de 1.75. Eso quiere decir que por cada 1.000 soles que se gastan en investigación y desarrollo, el Estado les reconoce 1.75 veces ese gasto para concepto de impuesto pagado al final de año. Esto es muy importante porque va a ayudar a fomentar la investigación y desarrollo, que es un área que es fundamental, como dije, para el crecimiento de un país en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Ministro de la Producción. Señor Canciller, Gonzalo Gutiérrez,
sobre el tema del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la posición del gobierno peruano visto desde Torre Tagle. Muchas gracias, primera ministra. Bueno, como todos ustedes saben, ya está en las noticias desde hace algún rato, Cuba y los Estados Unidos han decidido restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países después de 53 años. En enero de 1961 ambos países rompieron relaciones. Para el Perú, esta es una de las noticias en materia de política exterior hemisférica más importantes. Creemos que el reanudar los vínculos diplomáticos, con todo lo que ello conlleva, va a generar en el hemisferio un proceso de mejor entendimiento, de mejor integración, de avance en una serie de aspectos. La decisión de restablecer relaciones diplomáticas, debo informarles, nos fue hecha de conocimiento del gobierno peruano antes de ser tomada la decisión, indagando por la opinión del Perú, y la expresión inmediata que tuvo el presidente Humala y la Cancillería del Perú fue de total apoyo a esta decisión que consideramos, como repito, muy importante. Hemos visto que en el marco de esta decisión de restablecer las relaciones diplomáticas se van a iniciar contactos de alto nivel para tratar los temas migratorios entre los dos países. Ya se han adoptado una serie de medidas de corte económico-comercial, el permiso para exportar ciertos productos vinculados a tecnología de la información, a construcción. Se ha permitido el importar de Cuba una serie de productos por parte de los visitantes, el uso de tarjetas de crédito norteamericanas en Cuba. Es decir, hay un abanico muy grande de medidas que ciertamente van a tender a una mejor integración de estos dos países que escasamente están separados por 90 millas de mar. Adicionalmente, es importante mencionar que en unos meses más, entre mayo y junio del próximo año, tendremos la Cumbre de las Américas en Panamá. Hasta hace unos meses había un gran debate sobre la asistencia o no de Cuba a la cumbre. Con la decisión que viene de ser adoptada el día de hoy, pues es seguro que tanto Cuba como los Estados Unidos van a estar presentes en la Cumbre de las Américas. Y esto es una adicional noticia positiva, porque todos los países del hemisferio podrán participar de este evento internacional en el que esperamos materias sustantivas para todo el hemisferio sean tratadas, materias que tengan que ver con el desarrollo de la democracia, con la promoción de los derechos humanos, con el desarrollo económico, pero al mismo tiempo con el respeto a los regímenes y a las posiciones de cada uno de los países, dentro de la perspectiva que siempre, en el caso peruano, defendemos de respeto a la soberanía de cada país. Una vez más, el Perú apoya calurosamente, enfáticamente, esta medida que ha sido adoptada por ambos países y felicita a ambos por, después de más de 50 años, dejar de lado una política que ciertamente no era conducente a una integración hemisférica adecuada. Gracias, canciller. Y quizá como hecho anecdótico pudiera compartirles yo, como presidenta del Consejo de Ministros, con mi gabinete ministerial, que cuando recibimos la noticia de este restablecimiento de relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y Cuba, y al escuchar el discurso tanto de un mandatario por cada lado, tanto de Cuba como de Estados Unidos, tuvimos un voto de aplauso de forma espontánea, a la razón de conocer que un actor estratégico en este restablecimiento de relaciones fue el Papa Francisco, como buen embajador de la paz. Nos alegramos mucho también de esa noticia. Hoy, en sesión de Consejo de Ministros, hemos dado nuestro voto a favor de un decreto supremo que autoriza el otorgamiento de subvenciones adicionales a las previstas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, es decir, para el ejercicio que se cierra,
a fin de financiar actividades de parte del Ministerio de Educación. ¿Qué actividades son esas que hemos autorizado hoy en Consejo de Ministros? Nos estamos refiriendo expresamente al ámbito del deporte. El objeto de este decreto supremo es autorizar al Instituto Peruano del Deporte a otorgar subvenciones adicionales hasta por la suma de 30.638.394 nuevos soles, con la finalidad de que se financien diversas demandas de subvenciones adicionales por las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Peruano, COP. Esto en razón de que deben estar orientadas estas actividades a la preparación de atletas con miras a su participación en distintos eventos deportivos nacionales e internacionales. En el ámbito también del sector educación, hoy hemos aprobado un proyecto, hemos aprobado un decreto supremo de parte del Poder Ejecutivo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones nada menos que de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU. Este reglamento es el que establece ya las pautas pormenorizadas, como todos sabemos, de la ley que crea esta Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. En ese sentido, recordamos que este ente, este organismo público técnico especializado que está adscrito al sector de educación, cuenta con autonomía técnica, autonomía funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza, como le he señalado, de derecho público interno y ellos mismos constituyen un pliego presupuestal. Este reglamento lo que está haciendo es verificar las normas que se requieren para un efectivo ejercicio de sus funciones en materia, por ejemplo, del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, la supervisión de la calidad del servicio educativo universitario, su labor de fiscalización, si es que los recursos públicos y los beneficios otorgados en el marco legal a las universidades son realmente destinadas para fines educativos y mejoramiento de la calidad. De manera que ya el SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, a partir de su publicación en el Peruano, que entendemos será en las próximas horas, ya cuenta con su reglamento. También el día de hoy hemos debatido y hemos aprobado la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero ¿por qué es importante un reglamento que por lo general es una herramienta de gestión interna de un ministerio? Por la trascendencia de las direcciones creadas que la señora ministra de la cartera, Carmen Omonte, nos va a explicar. Señora ministra, dé cuenta usted de los acuerdos de su sector hoy en Consejo de Ministros. Muchas gracias, Premier. Gracias a los señores de los medios de comunicación que permiten que pueda informar a la población que dentro de las rectorías trascendentales que tenemos como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tanto en el sector mujer como también en el sector de poblaciones vulnerables, que implica niñez, adultos mayores, discapacidad, desplazados, voluntariado, beneficencias, albergues, etcétera, hemos trabajado durante varios meses la posibilidad de modificar nuestro ROF. Hoy ha sido aprobado ya en el Gabinete de Ministros, y lo cual agradezco, porque va a permitir que dentro de este reordenamiento de funciones, creación de direcciones, podamos ser mucho más eficaces y eficientes en nuestra labor y que finalmente podamos prestar mejores servicios a las poblaciones más necesitadas del país. Dentro de estas modificaciones, que son las siguientes: la creación de la Oficina de Inversiones, el fortalecimiento de la Dirección de Voluntariado, la Dirección General de Protección de Investigación Tutelar, la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de Mujeres. Lo más fundamental y sustancial, y que deseo compartir con ustedes, son tres áreas importantes. En primer lugar, el fortalecimiento a través de una dirección individual de la Dirección de Voluntariado. Nuestro país, y debemos de felicitarnos, actualmente
tiene un ímpetu, no solamente a través de los jóvenes, sino también de los adultos, de hacer algo por los demás. Tenemos un espíritu solidario maravilloso, no solamente en nuestros jóvenes universitarios, en colegios, personas naturales, sociedades, que están ya haciendo una gran labor. Y esto cruzando con la gran demanda que tenemos aún de capacidades, de posibilidades, de oportunidades dentro de nuestros centros poblados, dentro de nuestras comunidades nativas, de nuestros distritos más alejados del país, va a permitir que a través de una dirección de voluntariado podamos como Estado, podamos como Ministerio articular tanto la oferta de voluntariado de solidaridad como también el de la demanda, el de las necesidades, y poder como peruanos y peruanas realmente tener la oportunidad de servir, de tener también el reconocimiento, la acreditación y las fortalezas necesarias para que este vínculo solidario cada vez sea mucho más grande y valorado dentro de nuestro país. Tenemos también, y es fundamental en cuanto al servicio a la niñez, dentro de las rectorías que tenemos de restitución de derechos a niños y niñas en abandono, a víctimas de trata, víctimas de explotación laboral, tener ahora la oportunidad a través de la Dirección de Investigación Tutelar, de la desconcentración de las unidades de investigación tutelar a nivel nacional, poder brindar todo este servicio en restitución de derechos a niñas y niños en las principales regiones o en aquellas regiones en las que hay más víctimas menores de edad. No solamente con aquello que ya venimos ofreciendo, cámaras de circuito cerrado, profesionales en el ámbito legal, social, sino también a través del convenio firmado con el Ministerio Público de brindar la oportunidad de ser atendidos por médicos legistas especializados en niños y niñas y adolescentes. Finalmente, y es un tema trascendental para el Ministerio, es el de poder ya tener la oportunidad formal de tener dentro de nuestras direcciones la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres. Venimos trabajando y ya desde la gestión de la exministra de la Mujer, Ana Jara, con la CEPAL. Y uno de los puntos fundamentales y de los acuerdos asumidos y el trabajo que hemos venido realizando con la CEPAL y con otras instituciones, teníamos esa línea de trabajo de qué hacer por lograr a nivel articulado con los demás sectores de gobierno, con los gobiernos locales, con la sociedad civil, con el empresariado, con la sociedad en su conjunto, lograr que las mujeres peruanas tengan esa oportunidad de generar sus propios recursos, no solamente como un vehículo de justicia social, sino también de luchar contra la violencia. Está demostrado en el mundo que uno de los puntos que más afectan para lograr sacar fuera de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres es justamente la dependencia económica. A través de esta dirección vamos a poder articular con todos los sectores en este espíritu, en este afán de lograr que las mujeres realmente tengan oportunidades reales y que finalmente sea la sociedad peruana la que pueda crecer y crecer bien. Gracias. Gracias, señora ministra de la Mujer. Esta norma que se ha modificado está referida, repito, al Reglamento de Organización y Funciones, lo que conocemos comúnmente como el ROF, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recientemente ustedes recordarán, entre tantas veces que asistimos a la representación, ante la representación nacional, en este caso un pleno del Congreso de la República, tanto el señor ministro del Interior como quien les habla, para dar cuenta del avance de cumplimiento del Plan Nacional de Trata de Personas. En esa exposición nosotros hicimos saber a los señores congresistas que prontamente íbamos a aprobar una política pública, una política nacional de trata de personas desde una visión integral a esa problemática. Ya no verla como un tema reactivo, es decir, persecutorio del delito bajo la Rectoría de Interior, sino verificar la parte preventiva y las sanciones que se deben aplicar a todos los actores que estén comprometidos en este tipo de lacras, la restitución de derechos de las víctimas y los demás detalles que para el efecto nos va a describir el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo, de cuya cartera
sale precisamente esta propuesta que ha sido respaldada por unanimidad por el Consejo de Ministros. Doctor Figalo. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Así es, este es un trabajo que viene desarrollándose en el curso de este año. Es un trabajo en donde todo el Estado ha colaborado, todo el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles, las universidades, las municipalidades representadas en el marco del Consejo Nacional de Política Criminal. Un trabajo arduo, equipos técnicos, todos abocados a enfrentar este gravísimo problema que afecta a las niñas, a los niños, adultos también, independientemente de qué nacionalidad son, porque es un delito execrable y transnacional. Es así que se hacía necesario desarrollar esta política nacional contra la trata de personas y otras formas de explotación. Una política que articule todos los esfuerzos del Estado y que no solo se aboque a asuntos vinculados con su persecución y criminalización, sino también abordar el problema desde el aspecto preventivo, intensamente, y también desde el desarrollo de todas las actividades para solucionar y recuperar a las víctimas. Es así que esta política que se aprueba ahora ha sido diseñada sobre la base de un estudio profundo que es un perfil, un diagnóstico del problema de la trata en el Perú. Y este diagnóstico arroja situaciones muy importantes vinculadas con todo el proceso de trata. El proceso, por ejemplo, que deriva de la captación, del traslado, del transporte, de la acogida, la recepción, la retención, la explotación sexual, la explotación laboral, las propias rutas de la trata. Cómo se asocia el crimen organizado a la trata, el crimen vinculado con la migración, la tala ilegal, la minería ilegal e informal, el abuso a mujeres y niños. También ha abordado el asunto relacionado con la corrupción y todo lo que gira en torno a la trata, la informalidad, la falta de asistencia y protección a las víctimas. Entonces, se desarrolló esta política nacional y una política que tiene un enfoque importante de género, intercultural y de derechos humanos. Muy bien, esta política tiene unos lineamientos que van a desarrollarse a corto, mediano y largo plazo. Un lineamiento es la intervención e implementación focalizada de la política nacional contra la trata de personas, priorizando estrategias de prevención, persecución o protección, según la problemática identificada, y promoviendo la cooperación entre los órganos gubernamentales a nivel central y local. Otro lineamiento es el control y reducción de las situaciones de vulnerabilidad asociados a la trata de personas, a través de la atención efectiva de los factores económicos y sociales que la posibilitan. Otro lineamiento es la reducción de la tolerancia social y cultural de las prácticas asociadas a la trata de personas y las formas de explotación. También está el de control y fiscalización de los procesos que facilitan la captación, el traslado, transporte, acogida, recepción y retención de la trata de personas y formas de explotación. Luego también intervención oportuna en espacios de explotación con la participación de las autoridades competentes que permitan viabilizar un posterior proceso de desarticulación de organizaciones o personas vinculadas a la trata de personas. También se debe fortalecer el sistema de justicia penal que permite una investigación y sanción oportuna y eficiente de este delito. Un fortalecimiento de atención y protección integral a las víctimas nacionales y extranjeras de trata de personas y sus formas de explotación. Y claro está, la recuperación de la víctima. Estos elementos van a desarrollarse, como les digo, a través de la ejecución de actividades que cada uno de los sectores involucrados va a mapear y desarrollar intensamente, a corto, mediano y largo plazo. Con esto esperamos tener ya un instrumento y estamos comprometidos a desarrollarlo para poder superar este terrible delito que afecta a la dignidad de todas las personas. Gracias.
Gracias, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por darnos esta noticia de la aprobación de esta política pública sobre la trata de personas para especialmente apuntar del lado de la prevención del delito. Hoy también en Consejo de Ministros, como es costumbre, se ha verificado los temas de coyuntura y uno de ellos es sin duda los alcances de este régimen juvenil laboral que ya está vigente en mérito a su publicación en el Diario Oficial El Peruano y que sin duda favorecerá a muchos jóvenes que no habiendo concluido, inclusive, como lo señalé yo en otros espacios periodísticos, la secundaria completa o nunca han tenido el acceso a la capacitación y por tanto no tienen cómo acreditar el expertise en el desempeño de un arte u oficio, tengan la oportunidad por primera vez de ser empleados formalmente e integrar una planilla. Para dichos efectos, quisiera que, de forma muy breve, el señor Ministro de Trabajo, habiendo escuchado ya las opiniones de diversos actores políticos, de la propia sociedad civil, de la ciudadanía, nos diga cómo ve desde su perspectiva esta norma que ha sido promovida por el Poder Ejecutivo y que tuvo el respaldo de la representación nacional. Señor Ministro Tarola. Muchas gracias. Señora periodista, buenas tardes. Creo que es preciso aclarar algunos errores y dudas que se han estado teniendo en estos últimos días. Primero, es un régimen voluntario. Se sujetan a él quienes voluntariamente deseen hacerlo. Segundo, es un régimen que va a beneficiar a 4 de cada 5 jóvenes. Es decir, aquellos jóvenes que hoy día están desempleados o aquellos jóvenes que están subempleados. En la microempresa el subempleo llega al 71%. Es decir, a los jóvenes que hoy día no tienen nada, les damos la oportunidad de capacitarse, les damos la oportunidad de ganar un salario digno, 15 días de vacaciones, pero además a estos jóvenes les obligamos a asumir compromisos. Primero, si no culminó la secundaria, tiene que matricularse en el lapso de 60 días y demostrar que está siguiendo exitosos estudios secundarios para que culmine su formación. Los trabajos se dan en base a los estudios que han realizado los jóvenes universitarios, a quienes también, si no han terminado, se les obliga a terminar la universidad. Es decir, es una ley de promoción del trabajo para los jóvenes. Para aquellos que van a buscar trabajo, les piden antecedentes, experiencia laboral y simplemente no tienen nada que ofrecer, por lo tanto se les cierra las puertas del mercado laboral. Y hay que decir con claridad meridiana, con precisión indiscutible, que los jóvenes que ya están trabajando, que están sujetos al régimen general, no se les afecta en nada sus derechos. No es posible, y la ley misma pena el fraude en la ley, como así le llama, no es posible que se le disminuyan los derechos. Esto es para los jóvenes que hoy no tienen nada y que el Estado siempre les dio las espaldas. Hoy día les decimos, te apoyamos, tienes opción de construir tu futuro, de construir tu currículum y solamente por el plazo de 3 años. Pasados esos 3 años, con un expertise, con un conocimiento y con un currículum ya realizado, tiene que asumir necesariamente el régimen general con sus beneficios completos. Gracias. Gracias, señor ministro. Sí, es un régimen laboral juvenil temporal, voluntario, como lo ha señalado el señor ministro, que reconoce el derecho a la sindicación, que reconoce el derecho a la indemnización en caso de despido arbitrario durante la vigencia del contrato. Además, como lo hemos señalado una y otra vez los miembros del gabinete ministerial, el joven entre los 18 y 24 años contará con un servicio de atención médica por parte de salud y además un seguro de vida que cubrirá hasta la pensión de sobrevivencia. Es importante también recalcar que esta ley de promoción del empleo le permite a un joven que por primera vez accede a una planilla de forma formal o se encuentre desempleado por más de 3 meses, podrá permanecer únicamente en una empresa por un plazo máximo de 3 años.
La vigencia temporal de la norma es de 5, pero en ese periodo en que surte efectos esta ley dada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo, en esos 5 años, solo 3 de estos podrá ser utilizado en una misma empresa un joven trabajador. De manera que acá la labor de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tiene su ámbito de competencia a nivel nacional, tendrá que hacer su labor de fiscalización para que no haya un ejercicio abusivo de la norma. Dicho esto, y dejando constancia que la agenda vista hoy día en sesión de Consejo de Ministros, que se iniciara a las 9 horas y que culminara cercana a las 13 horas 30 minutos, ha sido muy vasta, pero nosotros solamente corremos traslado de las principales normas que pueden ser de interés de la ciudadanía y quedamos a la espera de las consultas de los señores y señoras de la prensa.